Perdón, pueden volver a compartir. Ya, ahora sí, podemos empezar. Sí, buenos días, doctor y compañeros. En esta oportunidad, al Hospital Nacional Hipólito Unanue le ha tocado exponer sobre lo que es la hepatitis viral, ¿no? La hepatitis vírica en sí va a ser una enfermedad infecciosa del hígado causada por distintos virus y caracterizada por lo que es la necrosis hepatocelular y lo que es la inflamación. En la actualidad se conocen 5 tipos etiológicos de hepatitis vírica causado por virus hepatótropos, que es el A, el B, el C, el D y el E. Y también van a haber otros virus, ¿no?, que pueden afectar al hígado y causar en ocasiones manifestaciones de hepatitis, aunque estos agentes afectan primariamente a otros órganos. Entre ellos vamos a tener lo que es el virus del Epstein-Barr, el citomegalovirus, el de herpes simple, el de varicela zoster y el parvovirus B19. Sin embargo, en esta exposición nos vamos a centrar en la hepatitis A, B, C, D, E y lo que es la hepatitis crónica, no más lo que son los virus hepatótropos. Sí, bueno, continuando con la exposición, vamos a comenzar hablando sobre la hepatitis A. Bueno, primero, ¿qué es la hepatitis A? Bueno, su definición. La hepatitis A es una infección viral aguda que produce inflamación, una inflamación, una inflamación hepática ocasionada por el virus RNA, es benigna y rara vez puede ocasionar una hepatitis fulminante, ¿no? Generalmente se va a transmitir a través del contacto con alimentos o agua que ha sido contaminada por las heces de una persona infectada. Bueno, voy a hablar en sí un poco más del virus, algunas generalidades, sobre todo sobre la virología y la etiología, ¿no? En primer lugar, es un virus RNA, como lo estaba mencionando, icosaédrico, sin envoltura de 27 nanómetros. Pertenece al género hepatovirus de la familia picornavirus y es importante que presente en sí el antígeno, ¿no? Del virus de la hepatitis A, que en sí nos va a servir para el diagnóstico de esta enfermedad. También es importante el periodo de la incubación, que es de 4 semanas aproximadamente. En sí esto va a variar, ¿no? Y se produce en el hígado, sin embargo, puede estar presente en la bilis, heces, en la sangre, ¿no? En la sangre durante la fase final del periodo de incubación y en la fase presintomática. Bueno, sobre su medio de contagio, es una enfermedad, sabemos que es causada por este virus del RNA citopático. Este virus de la hepatitis A en sí se va a transmitir principalmente por vía fecal oral, es decir, cuando una persona no infectada ingiere alimentos o agua que están contaminadas por las heces de una persona infectada, va a contraer, ¿no?, esta infección. Y bueno, en sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Más que todo por las personas que están alrededor de la persona infectada, ¿no? Los familiares, ¿no? Y hay que tener un cuidado porque no hay una buena higiene. La transmisión hídrica en sí no va a ser muy frecuente, pero cuando ocurre suele estar relacionada con esta contaminación por aguas residuales o el abastecimiento de agua insuficientemente que está tratada. El virus también puede transmitirse por contacto físico estrecho con una persona infectada, por ejemplo, en cuanto a las prácticas sexuales, ¿no?, que incluyen el sexo anal y bucoanal. Como mencioné, este virus se ubica en las heces, ¿no?, de las personas infectadas. Es por ello que las prácticas sexuales que incluyen sexo anal y bucoanal, la persona no infectada llega a contagiarse, ¿no? Pero no se propaga por contactos ocasionales. También puede transmitirse por vía sanguínea, mediante las transfusiones sanguíneas e incluso también por el consumo de drogas a través de las agujas contaminadas, ¿no? En cuanto a su evolución clínica, el periodo de incubación de esta enfermedad es de 15 a 50 días, un promedio de 28 días, ¿no?
Generalmente se presenta como una enfermedad aguda, es de comienzo brusco y es autolimitada, en sí una enfermedad benigna, ¿no? La evolución en general es muy buena, ¿no? Pero también debemos nosotros de recordar que va a haber varios caminos. En general, en los niños, cuando más pequeños son, la gran mayoría son asintomáticos, ¿no? Con un 70%. En sí sabemos, bueno, los asintomáticos no van a llegar a saber que tienen la hepatitis, ¿no? No se dan cuenta, pueden pasar como un cuadro pseudogripal, pero va a haber un 30% de niños menores de 6 años que van a ser una forma sintomática, ¿no? Y en sí estos niños pocos llegan con una ictericia, que más adelante se va a explicar mejor eso. En cambio, en un niño que son mayores de 10 años y con la población adulta, en ellos más del 70% sí van a llegar a desarrollar síntomas, ¿no? Entonces, podemos ir viendo que cuanto más pequeños son, en la mayoría de los casos van a ser asintomáticos y cuanto más mayores son, desde los 10 años, hacen un cuadro sintomático, ¿no? Como ya habíamos comentado, esta es una enfermedad benigna. Más del 99% de la población va a cursar con un total, con una recuperación en sí, una recuperación total, ¿no? Y va a ser en sí espontánea. Y un 10% al 20% pueden cursar con formas que se llama una hepatitis recurrente, en el cual puede haber periodos en el que el paciente se siente mejor y nuevamente a la semana vuelve a tener síntomas, ¿no? Uno le hace las transaminasas y vuelve estas a estar elevadas. Por lo general esto es limitable, más o menos unos 12 meses en el extremo y el paciente tiende a recuperarse totalmente. Y en cambio, en los pacientes que pueden llegar a desarrollar una colecistitis, esta colecistitis prolongada, la cual va a definir como la presencia de bilirrubina total, que va a estar arriba de 5 miligramos por decilitro, alrededor de unas 4 semanas de evolución, pero igual el paciente tiende a desarrollarse, ¿no? No va a haber mucho problema. Menos del 1% de los pacientes puede llegar a desarrollar un fallo hepático agudo. Esto es un poco más de la mitad, tienden a recuperarse en sí espontáneamente y realmente es un grupo muy pequeño al que puede llegar a necesitar un trasplante hepático, ¿no? O incluso es un grupo también muy pequeño el que va a llegar a un desenlace fatal, ¿no? Que es la muerte. También tenemos que recordar que hay un pequeño grupo que puede llegar a presentar complicaciones o manifestaciones extrahepáticas. Las más relevantes son las lesiones renales agudas, la colectitis calculosa, la pancreatitis aguda, que en sí más adelante voy a mencionar mucho más. Y bueno, y más hablando sobre su clínica, la clínica en la mayoría de los casos vamos a encontrar a la población adulta, ¿no? Que va a presentar síntomas. En primer lugar, van a estar los síntomas prodrómicos, se van a observar síntomas comunes, ¿no? A otras infecciones virales. En esto uno puede confundirlo con varias enfermedades en sí. El cuadro, los síntomas que van a presentar son anorexia, va a presentar náuseas, vómitos. Puede llegar estos vómitos a ser bastante intensos, llegan a la hiperemesis, de hecho pueden llegar a requerir una hospitalización por el motivo de los vómitos, ¿no? También puede llegar a tener fiebre, puede haber una fiebre llega una fiebre hasta 38 grados, ¿no? Fatiga también presenta, artralgias, bueno, las artralgias en sí pueden durar de 3 a 10 días, malestar también van a presentar, cefalea, mialgias, fotofobia. Algunos en sí pueden hacer este cuadro prodrómico que en sí va a asemejar a un cuadro pseudogripal en sí. En la mayoría de casos va a presentar como un cuadro pseudogripal, ¿no? Cuando presentan estos síndromes, estos síntomas prodrómicos. Pero hay algunos, cuanto más adultos son, van a presentar ictericia, ¿no? Y los síntomas ya mencionados. Ahora,
Estos síntomas suelen preceder 1 a 2 semanas antes de la aparición de la ictericia. Adicionalmente, en muchos casos puede aparecer coluria, ¿no? Que es el color de la Coca-Cola, ¿no? Que nosotros ya lo conocemos, e hipocolia o acolia fecal, que son heces de aspecto pálido, sin color, antes de notar la ictericia. Otros síntomas también que podemos encontrar en este caso son los síntomas gastrointestinales. También aparece una hepatomegalia, que es acompañado, ¿no?, de una esplenomegalia. También en la fase de la recuperación, los síntomas generales suelen ceder. Pueden persistir una hepatomegalia leve y ciertas alteraciones en la bioquímica hepática, pero tienden a normalizarse. Por lo general, esta hepatitis A es de evolución en sí favorable, ¿no? Suele haber una respuesta muy buena en la hepatitis A, ¿no? Como les mencionaba, después de 2 meses, ¿no? De la fase de la ictericia, ¿no? En sí, después de estos 2 meses de la fase de la ictericia, muy raramente se van a presentar complicaciones. Bueno, en cuanto las manifestaciones extrahepáticas se van a presentar muy raramente, ¿no? Vamos a ver que se van a presentar artralgias, que en sí serían una de las más frecuentes, que se presentan con un 11%, pero puede haber otras como la pericarditis, un fallo renal, una aplasia de eritrocitos, una pancreatitis, una linfoadenopatía generalizada, una crioglobulinemia, vasculitis cutánea, pero en general cuando se cede el cuadro de esta hepatitis, estas manifestaciones en sí también van a desaparecer, ¿no? Debemos tener en sí en cuenta que aunque esta enfermedad es una enfermedad benigna, ¿no?, puede llegar a haber algunos casos en donde se va a presentar una falla hepática, ¿no?, como les estaba mencionando en su momento. Y por lo general, en los niños, la frecuencia es aproximadamente entre 0 y 1%, mientras que en los adultos es aproximadamente 1%, y también en los ancianos, que puede llegar a 1.8%, ¿no?, que pueden presentar una falla hepática. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos este gráfico que nos va a ayudar mucho para entender. Sabemos que el periodo de incubación es aproximadamente de 28 días, no, aproximadamente de 28 semanas, ¿no? Y aproximadamente 28 semanas, ¿no? Desde la infección hasta que uno va a generar los síntomas. Aproximadamente en el la tercera o segunda semana, vamos a ver que el paciente va a presentar una excreción fecal del virus. En esta semana es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque es donde el paciente va a empezar a contagiar, ¿no? Y es aquí, una vez que empiezan los síntomas, va a empezar, comienza la síntesis de los anticuerpos y empieza primero la inmunoglobulina M, que es la primera que va a aparecer, y de manera muy lenta va a aparecer la inmunoglobulina G, ¿no? Esta va a aparecer de manera más lenta. Esta siempre va a estar permaneciendo, a pesar de una persona que ha estado con esta enfermedad y se ha curado, siempre vamos a encontrar la inmunoglobulina G, ¿no? Más que todo se pide esta inmunoglobulina G porque es para diagnosticar si el paciente tuvo o no una infección pasada, ¿no? Y para ver si esta está bien, si este paciente está bien protegido, ¿no? Si está vacunado, porque esta siempre va a permanecer, siempre va a estar presente, a diferencia de la inmunoglobulina M, que va a durar un tiempo aproximadamente de 4 a 6 meses después de la infección. Junto con la inmunoglobulina G, son las que en sí nos va a ayudar para el diagnóstico, ¿no? Entonces podemos ir viendo que la inmunoglobulina M es para una infección aguda, tiene un promedio que va a durar unos 4 a 6 meses, nos va a ayudar más que todo para el diagnóstico de esta hepatitis, de la hepatitis A. Y la inmunoglobulina G, más que todo, nos va a ayudar para ver si esta persona se ha infectado anteriormente
o si está vacunado, ¿no? Si está bien protegido. También se menciona que uno de los, bueno, estos serían ya los marcadores serológicos, pero también se menciona que es importante también pedir, bueno, el RNA de la hepatitis A puede detectarse por el PCR en las deposiciones y en las muestras de suero. Y es importante también pedir las transaminasas que van a estar acompañadas, ¿no?, de estos marcadores serológicos. Estas transaminasas las vamos a encontrar incrementadas durante la fase prodrómica. Vamos a ver que el aspartato aminotransferasa va a estar más elevado que la alanino aminotransferasa. Va a haber un aumento de la concentración de bilirrubina, va a haber una hiperbilirrubinemia, que en este caso, pues, es mixta, ¿no? Y lógicamente, si hay una hiperbilirrubinemia, entonces también va a haber una bilirrubina en la orina, ¿no? Bueno, va a haber un posible incremento de esta fosfatasa alquerina y de la gamma glutamiltransferasa. Vamos a encontrar una linfocitosis que es atípica, más que todo es por este cuadro viral, ¿no? Y quien nos va a ayudar para el pronóstico es el tiempo de protrombina, en el cual si vemos que este se prolonga mayor a 5, ya nos está sugiriendo un desarrollo de una insuficiencia hepática aguda, ¿no? Ahora, en cuanto al tratamiento, en relación a esto, tenemos que recordar que no existe un medicamento específico para este tipo de hepatitis. En sí se va a tratar de una enfermedad que se autolimita, ¿no? Y esa es la razón por la cual el tratamiento es esencialmente conservador y más que todo es de soporte. Nosotros debemos enfocarnos en relación a los síntomas que pudiera desarrollar el paciente. Por ejemplo, la alimentación tiene que ser nutricionalmente balanceada, ¿no? Si el paciente tiene mucha sintomatología gastrointestinal, se le puede dar dietas bajas en grasa, ¿no? En caso de vómitos intensos y signos de deshidratación, es necesario una hidratación y una alimentación a través de una sonda o casos excepcionales, que es una nutrición parenteral, ¿no? Además de eso, en los adultos se le puede prohibir una ingesta de alcohol. Por otra parte, si se encuentra el paciente tomando algún fármaco con potencial hepatotóxico, hay que suspenderlo inmediatamente. Y bueno, y en cuanto a prevención, la vacunación es preventiva, ¿no? Y una profilaxis pasiva, ¿no? Debido a un aumento de la incidencia de esta hepatitis A, se le debe informar o se le debe recomendar vacunarse, ¿no? Más que todas las personas que están en contacto con la persona que está infectada. Y bueno, y finalmente la profilaxis, ¿no? En este cuadro vemos algunas medidas generales, como por ejemplo, higiene, ¿no? Aislamiento y control de aguas es lo que siempre se debe hacerse. Mantener altos estándares de higiene es muy importante, lavarse bien las manos, esencialmente tras regresar de la casa o de usar baños públicos, ¿no? Otra medida es la inmunoprofilaxis. Hay pasiva y hay activa. La pasiva se trata de que el cuerpo recibe la inmunoglobulina ya hecha, no se hace absolutamente nada y simplemente va a llegar la inmunoglobulina y actúa. Se indica más que todo cuando hay contactos domésticos íntimos, ¿no? Y en caso de la inmunoglobulina, no, de la inmunidad activa, ¿no? Llega un virus inactivado y nosotros vamos a generar la inmunidad, ¿no? Se da cuando una persona viaja en zonas endémicas o que tenga una hepatopatía crónica en personas con riesgo ocupacional o también a personas que son adictos, ¿no? A drogas que lo pueden contraer por vía parenteral, ¿no? Lo importante es que la inmunidad en sí, la inmunidad activa no se aplica en inmunocomprometidos, o por así decirlo, ¿no? En pacientes con VIH. Y bueno, y ahora le doy el pase a mi compañera para que les explique sobre la hepatitis B. Sí, bueno, continuando con la hepatitis B, bueno, la hepatitis B, bueno, se va a definir
como una enfermedad infecciosa del hígado, la cual va a estar causada por el virus de la hepatitis B, ¿no? Perteneciente a la familia del Hepanovierae. Bueno, y está caracterizada por necrosis hepatocelular, bueno, y inflamación. Bueno, también puede causar un proceso agudo, un proceso crónico, dependiendo, pues, ¿no? Que se podrá terminar en una cirrosis, el cual vendría a ser una pérdida de la arquitectura hepática por la cicatrización y bueno, también el surgimiento de nódulos de regeneración del hígado, ¿no? Y también llevar a un cáncer, una insuficiencia hepática, en el peor de los casos también la muerte, ¿no? Bueno, de acuerdo con las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 296 millones de personas padecían infección crónica por el virus de la hepatitis B, ¿no? Allá por el año 2019. Bueno, se considera que la infección es crónica si el paciente da positivo en las pruebas de detección de antígeno de la superficie del virus. De todos los tipos de hepatitis que existen, se podría decir que la hepatitis B es la más peligrosa de todas, seguido también, ¿no?, de la hepatitis C. En la etiología, bueno, la hepatitis B, como dije, es causada por un virus, ¿no?, del género Orthoepagnovirus, perteneciente a la familia de Lepagnovidae, bueno, conocido con un nombre de virus de la hepatitis B. Bueno, este virus tiene aproximadamente un tamaño de 42 de diámetro, con un ADN que es parcialmente doble cadena, ¿no? Con unos 3200 pb de largo, uno que va a estar encapsulado por una cápside, bueno, el cual también a su vez está cubierto por una envoltura viral rodeada por lípidos y proteínas incrustadas en su superficie, ¿no? La proteína superficie, que también se llama HBsAg, que tendría tres formas principales, ¿no? La L, la M y la S. Bueno, el virus de la hepatitis B también consta de 8 genotipos que van de la A a la H, los cuales se van a distribuir de forma desigual, dependiendo geográficamente. El método de contagio, bueno, la transmisión del virus de la hepatitis B resulta de la exposición de la sangre infectada, ¿no? O fluidos corporales que contengan sangre. Bueno, las formas posibles de transmisión van a incluir contacto sexual, transfusión sanguínea, reutilización de agujas y jeringuillas. Y bueno, también la transmisión vertical, que vendría a ser de madre a hijo durante el parto. Eh, bueno, bueno, sin ninguna intervención, una madre positiva, ¿no?, para hepatitis, bueno, con proteína viral de superficie, confiere un 20% de riesgo de pasar la infección a su descendencia durante el momento del nacimiento. Y bueno, este riesgo llega a ser tan alto como en el 90% si es que la madre es también positiva para hepatitis, ¿no? Bueno, el virus de la hepatitis B también puede transmitirse entre miembros de una familia que comparten el mismo hogar, posiblemente por contacto de secreciones o salivas que contengan el virus, o tal vez con pequeñas heridas de la piel. Bueno, sin embargo, al menos el 30% de los casos conocidos de hepatitis B no se pueden asociar con un factor de riesgo identificable. Bueno, en la clínica, bueno, la hepatitis aguda puede no producir ningún síntoma y pasar desapercibida para el enfermo. Bueno, en otras ocasiones pueden existir síntomas inespecíficos como malestar general, cansancio o náuseas. Eh, Además, en algunos casos se desarrolla ictericia o la pigmentación amarilla de la piel y, bueno, y mucosas, que también se acompañan de orinas de color oscuro, de coluria y, bueno, de posiciones blancas o amarillentas, que sería la colia, ¿no? Bueno, la hepatitis crónica también se caracteriza por producir pocos síntomas y, bueno, en muchas ocasiones se diagnostican de forma casual, ¿no?, al realizar análisis por otros motivos. Eh, bueno, cuando existen síntomas, los más frecuentes son cansancio, molestias leves e inespecíficas, ¿no?, en el lado derecho del abdomen, o trastornos leves, ¿no?, de la digestión. Bueno, en resumen sería síntomas más habituales: la ictericia, la coluria, la colia, el cansancio y, bueno, también el malestar general. En cuanto al diagnóstico, bueno, las manifestaciones clínicas no permiten diferenciar la hepatitis B de las hepatitis causadas por otros virus, por lo que sería primordial no confirmar el diagnóstico mediante pruebas analíticas.
Se dispone de algunos análisis de sangre para diagnosticar la enfermedad y hacer un seguimiento de los pacientes con hepatitis B. Bueno, estos análisis se pueden utilizar para distinguir las infecciones agudas de las crónicas. Bueno, las pruebas analíticas persiguen detectar el antígeno de superficie del virus de la hepatitis y bueno, la Organización Mundial de Salud recomienda, bueno, analizar todas las donaciones de sangre para detectar una posible infección y bueno, también poder garantizar, ¿no?, que la sangre es adecuada y evitar la transmisión accidental del virus. Bueno, en lo que respecta a la infección aguda por el virus de hepatitis B, se caracteriza por la presencia, ¿no?, de los anticuerpos contra el antígeno de superficie del virus y bueno, también de inmunoglobulina CM contra el antígeno del núcleo. Bueno, eso es en la fase inicial de la infección. Los pacientes también serían seropositivos para el antígeno. Bueno, este antígeno por lo general indica que el virus se está replicando intensamente y bueno, y que la sangre, los líquidos corporales de esta persona vendrían a ser muy contagiosos en caso tuviera la enfermedad. Y bueno, la infección crónica se caracteriza por la presencia del virus, ¿no? Durante más de 6 meses, más con sin presencia del HBV. Bueno, la persistencia del HBV es el principal marcador de riesgo de sufrir hepatopatía crónica y bueno, y cáncer de hígado también, ¿no? Tal vez como un carcinoma hepatocelular más adelante. Con lo que respecta al tratamiento, bueno, no hay ningún tratamiento específico contra la hepatitis B aguda, por lo tanto, bueno, la atención va a buscar el bienestar y el equilibrio nutricional del paciente, incluida también la rehidratación tras los vómitos y diarreas que les pudieran dar. Bueno, lo más importante sería evitar medicamentos innecesarios, ¿no? Y se deberían evitar administrar eh, antiemiméticos y bueno, tampoco el paracetamol. Bueno, la infección crónica por el virus de la hepatitis B se puede tratar con medicamentos, por ejemplo, con antivíticos orales. El tratamiento puede retrasar la evolución de la cirrosis, bueno, también reducir la incidencia del cáncer del hígado y también mejorar la supervivencia a largo plazo. Bueno, solo sería necesario, bueno, para una proporción limitada de personas. Y bueno, las estimaciones varían entre un 10 al 40%, dependiendo del contexto, ¿no?, y los criterios que se sigue para el tratamiento. Bueno, la OMS también recomienda administrar dos fármacos, bueno, el tenofovir y el entecavir por vía oral como tratamiento más eficaz para reducir la presencia del virus de la hepatitis B. Bueno, a diferencia de otros, este par de fármacos no suelen desencadenar resistencia alguna y son más fáciles de tomar, ¿no?, de un comprimido al día y bueno, también causan pocos efectos secundarios, por lo que el seguimiento que requieren es limitado. Bueno, el tratamiento no cubre la infección por el virus de la hepatitis B en la mayoría de personas, sino que solamente evitan de que la replicación del virus, ¿no? Por tanto, cuando se inicia el tratamiento contra la enfermedad, se debe mantener durante toda la vida. Bueno, continuando con la exposición, voy a hablar sobre la hepatitis C. Bueno, en lo que concierne a la hepatitis C, esta es una enfermedad infecciosa del hígado que es causada por el virus de la hepatitis C, que se ha identificado como responsable de la mayoría de las hepatitis que no son A y tampoco B de origen post-transfusionales. La OMS estima que alrededor del 3% de la población mundial ha sido infectada con el virus de la hepatitis C y que son portadores crónicos con riesgo de desarrollar cirrosis y hepatocarcinoma. La hepatitis C normalmente se propaga por vía parenteral a partir de sangre infectada. Algunas personas adquieren lo que sería la infección a través de vías no parenterales, como puede ser el caso de la transmisión sexual y la perinatal, aunque esto es menos común que las por causas transfusionales. La susceptibilidad al virus de la hepatitis C es general en todos los humanos, ya que todavía no existe una vacuna debido a la gran variabilidad genética del virus a nivel de desenvoltura. El virus de la hepatitis C
ha sido caracterizado en 6 genotipos principales que van desde el 1 hasta el 6 y en numerosos subtipos, como pueden ser el A, el B, el C, entre otros. Y los genotipos 1 y 2 y 3 tienen una distribución mundial, siendo el tipo 1, el 1A y el 1B los más frecuentes. Y en lo que concierne a la hepatitis C, la influencia del genotipo viral está más relacionada con la patogénesis de la enfermedad hepática que cualquier factor epidemiológico. En lo que concierne a etiología, el virus de la hepatitis C es un virus ARN de la familia Flaviridae del género Hepacivirus. Es esférico, que mide entre 30 y 50 nanómetros de diámetro, posee una envoltura lipídica que le permite asociarse a lipoproteínas de baja densidad plasmáticas. Esto podría ser de importancia en el proceso infeccioso al facilitar la endocitosis por el hepatocito. Una de las características que más sobresalen del virus de la hepatitis C es la gran heterogeneidad de su genoma, que es muy similar al virus del VIH. Lo más frecuentes a observar son la 1A, la 1B, la 2A y la 2B. Y estas tienen importancia clínica pronóstica sobre el tratamiento en base al interferón. Su variabilidad genómica explica la ausencia de respuesta inmunológica efectiva y el daño asociado al virus de la hepatitis C tiene relación con el efecto citopático del virus en hepatocito y con mecanismos mediados por linfocitos T citotóxicos. Bueno, en lo que serían los métodos de contagio, tenemos la transfusión de sangre, que este riesgo en los países desarrollados ya ha sido minimizado desde 1991. El más común es el uso de drogas, el momento de compartir los elementos que se utilizan para aspirar o inyectarse las drogas, que es una conducta de riesgo por la hepatitis C. También está lo que sería el manejo de instrumentos médicos, que el contacto con productos como puede ser muestras sanguíneas o material médico o quirúrgico utilizados en pacientes con hepatitis C. También compartir elementos de higiene personal como puede ser máquina de afeitar, cepillo de dientes, tijeras, entre otros, que puedan contener sangre de personas infectadas con el virus de la hepatitis C. También está el método de transmisión de madre e hijo durante el parto, que una mujer infectada con el virus de la hepatitis C puede infectar a su hijo en el momento del nacimiento. También está lo que sería de relaciones sexuales, que se puede transmitir al tener relaciones sexuales con una persona infectada. Sin embargo, esta transmisión es menos frecuente. Acá se puede ver un gráfico donde ese es bueno, el país de Estados Unidos, pero donde se evidencia que la mayor causa de infección por hepatitis C es la drogadicción por compartir jeringas, seguida por las causas sexuales, y luego las transfusiones y ya en menor medida causas ocupacionales, entre otros, y también causas desconocidas. En lo que sería manifestaciones clínicas, entre las manifestaciones clínicas tenemos lo que puede ser la presencia de ictericia, la fatiga, la presencia de náuseas, la disminución en lo que concierne al apetito, lo que sería una orina de color oscuro, también el dolor abdominal. La infección por el virus de la hepatitis C va a causar hepatitis que es autolimitada en el 20 al 50% de los casos, y esto no va a conferir inmunidad permanente. Entre el 50 y el 80% de los casos restantes, la infección se hace crónica y esto lleva a una cirrosis entre el 10 y el 20% de los casos en 10 a 20 años, y también llega a producirse un carcinoma hepatocelular entre el 1 al 4% de estos pacientes que presenten cirrosis. El periodo de incubación de la hepatitis C es de 2 a 26 semanas, aunque sus síntomas clínicos son similares a de las otras formas de hepatitis aguda de origen viral, que puede ser también como las náuseas, dolor en el cuadrante derecho, ictericia. Solo el tercio de los pacientes con hepatitis aguda por hepatitis C presentan síntomas. El síntoma más llamativo y frecuente es la elevación de las transaminasas. Esta suele ser menos marcado en las hepatitis A y B. A nivel extrahepático va a haber patologías relacionadas como puede ser la
globulinemia esencial mixta, la glomerulonefritis membranoproliferativa, el síndrome de Sjögren, también lo que sería la queratoconjuntivitis zika, lichen plano, tiroiditis autoinmune, entre otros. En lo que sería el diagnóstico, esta se efectúa mediante la detección en el suero de anticuerpos dirigidos contra ciertas proteínas virales. El modo más común de detección se basa en el empleo de inmunoensayos ligados a enzimas, que son las pruebas de ELISA. Estos detectan anticuerpos dirigidos contra diversas epítopes proteicas del virus. También, y por ese motivo, a pesar de las sucesivas modificaciones técnicas que llegan a aumentar su sensibilidad, estos exámenes aún presentan un número significativo de falsos positivos. Por esto es que el diagnóstico debe confirmarse con pruebas suplementarias en aquellos pacientes en los cuales el diagnóstico de infección es dudoso, como puede ser en donantes voluntarios de sangre, pacientes que presenten cirrosis, pacientes con transaminasas normales o hipermaglobulinemia. Entre las pruebas confirmatorias de uso extendido están los métodos de inmunodetección empleando proteínas recombinantes o las RIBAS, los cuales poseen una alta especificidad. Pero hay que precisar que en poblaciones de mayor riesgo, como pacientes transfundidos, pacientes con alteraciones hepáticas o cirróticos, un examen de ELISA positivo para el antivirus de la hepatitis C tiene un alto valor predictivo positivo y es considerado suficiente para efectuar el diagnóstico de la infección. En lo que sería el tratamiento, en el Perú no existe un tratamiento estándar o un esquema específico. El tratamiento de la hepatitis crónica se basa de acuerdo al genotipo. El genotipo tipo 1 se va a utilizar el interferón, que va a ser el peginterferón alfa 2B, 1.5 microgramos por kilo por semana por 48 semanas, junto con la ribavirina de 1000 a 1200 miligramos de manera diaria según el peso corporal por 48 semanas. También se puede utilizar el peginterferón alfa 2A, de 180 microgramos por semana por 48 semanas, junto a la ribavirina, que igual de 1000 a 1200 miligramos por día. Y en lo que concierne a los genotipos 2 y 3, se utiliza el mismo medicamento, el interferón, que sería el interferón alfa 2B, de 1.5 microgramos por kilo por semana por 24 semanas. Y acá la variación sería la ribavirina de 800 miligramos por día por 24 semanas. Y también se puede utilizar el interferón alfa 2A de 180 microgramos por semana por 24 semanas. Se puede mencionar también que se utiliza como medicamentos alternativos en el Perú, la Previr y el Boceprevir. Y el tratamiento está indicado cuando el paciente presenta transaminasas elevadas, positividad en anticuerpos virus de la hepatitis C, y también el ARN de la presencia del ARN del virus de la hepatitis C en suero y en lesiones hepáticas crónicas en biopsia hepática. El tratamiento de la virus de hepatitis C en pacientes agudos, generalmente no se utiliza un tratamiento porque este se suele resolver por el mismo sistema inmune del paciente. Ahora le doy paso a mi compañera. Sí, bueno, para continuar con lo que es la hepatitis D, hay que recordar que en sí el virus de la hepatitis delta fue descubierto, en 1977 por Rissetto y colaboradores en muestras de biopsias de pacientes con infección crónica por el virus de la hepatitis B. Aunque en un principio se identificó como un antígeno nuclear asociado a lo que es la infección por la hepatitis B, años más tarde se comprobó, ¿no?, que se trataba de un nuevo agente viral que requiere del antígeno de superficie de lo que es el virus de la hepatitis B. La infección por lo que es este virus de la hepatitis delta causa lo que es la hepatitis viral más agresiva, ¿no? Y se va a asociar con lo que es la falla hepática aguda, lo que es la hepatitis fulminante y la progresión a cirrosis y carcinoma hepatocelular. En sí, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, estima que alrededor del 5% de las personas con infección crónica por el virus de la hepatitis B se encuentran infectadas con virus de la hepatitis delta a nivel global, ¿no?
Esta es la estructura de lo que es el virus de la hepatitis delta. Es una partícula en sí esférica de 37 nanómetros que va a estar recubierta por el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, como se puede observar. En el interior va a contener un antígeno delta y una molécula ARN de muy pequeño tamaño. Va a tener dos isoformas, una corta de 24 kilodaltons y 995 aminoácidos, la SHDAG, y una larga de 27 kilodaltons y 214 aminoácidos, pues no, la LHDAG. El corto participa en lo que es la replicación del ARN viral, mientras que el largo va a estar implicado en lo que es el ensamblaje de las partículas virales. Con respecto al método de contagio, la hepatitis delta se va a transmitir de forma similar a la hepatitis B, ¿no? Se va a transmitir por lo que es la vía sanguínea, con lo que es pinchazo de jeringas que han sido utilizadas por personas infectadas, ya sea tatuajes, ¿no? Hay consumo de drogas, o por lo que es también transfusiones sanguíneas en los que son bancos de sangre no seguros, ¿no? Lo que actualmente en nuestro entorno es un poco menos probable, ya que se ha visto, ¿no?, que los hemoderivados están controlados. En estas manifestaciones clínicas le he puesto este cuadro debido a que, bueno, el virus de la hepatitis delta depende, ¿no?, como ya se mencionó antes, del antígeno de superficie del virus de la hepatitis B para ensamblar lo que son las partículas virales infecciosas. Este virus solo se transmite cuando hay una infección concomitante con el virus de la hepatitis B. Esta infección, por lo que es ambos virus, se puede dar de dos formas, por coinfección y por superinfección, las cuales a su vez pueden tener un desenlace clínico diferente, ¿no? La coinfección es la infección simultánea del virus de la hepatitis delta y lo que es el virus de la hepatitis B en individuos susceptibles, ¿no? En la mayoría de los casos va a ser una infección transitoria que puede o no cursar con manifestaciones clínicas y se desarrolla de lo que es la manera similar a una monoinfección aguda de virus de hepatitis B, ¿no? Como ya se mencionó antes, lo que es el cansancio, la ictericia, dolor abdominal, fiebre, lo que es la pérdida del apetito, náuseas y vómitos, ¿no? Debido a esta similitud, las tasas de progresión a infección crónica va a estar entre 2 al 5%, como en lo que es la monoinfección por virus de la hepatitis B, ¿no? En la coinfección, el periodo de incubación de este virus de hepatitis delta es dependiente del inóculo del virus de la hepatitis B y en consecuencia este último va a determinar la evolución de la infección por el virus de la hepatitis delta. La coinfección puede presentarse en una fase o dos fases. La primera, bueno, una fase monofásica o dos fases bifásicas. En lo que es la monofásica se presenta un solo pico de elevación de lo que son las enzimas hepáticas, mientras que en el patrón bifásico existe una primera fase que depende de la carga viral del virus de la hepatitis B y una segunda determinada por lo que es la carga viral del virus de la hepatitis delta, ¿no? Causando un curso bifásico en los que son los niveles de la enzima alanino-aminotransferasa. En sí, en el 90-95% de los casos de coinfección vamos a ver una recuperación, lo que es espontánea, es decir, que solo alrededor del 5% de los pacientes va a desarrollar lo que es la infección crónica, ¿no? Sin embargo, cuando se comparan los pacientes con infección por virus de la hepatitis B con respecto a los que tienen coinfección con el virus de la hepatitis delta, estos últimos tienen una mayor probabilidad de complicaciones, ¿no? Incluyendo lo que es riesgo 2 veces mayor de desarrollar lo que es la cirrosis, un riesgo 3 veces mayor de desarrollar lo que es el carcinoma hepatocelular y una tasa de mortalidad también 2 veces mayor, ¿no? Por otro lado, lo que es la superinfección se presenta en individuos con infección crónica previa por el virus de la hepatitis B y tienen un curso clínico más grave, ¿no?, que la coinfección, con evolución a estadios crónicos en el 90% de los casos, lo que se relaciona con alto riesgo de progresión a cirrosis o lo que es carcinoma hepatocelular de manera temprana. Aproximadamente el 15% de estos pacientes van a desarrollar estas dos complicaciones en el primer y segundo año y hasta el 80% entre los 5 a 10 años de la posinfección. ¿Cómo va a ser su diagnóstico? Bueno, en sí, cuando buscamos sobre el diagnóstico se recomienda, ¿no?, que se busquen marcadores de infección por virus de la hepatitis delta en aquellos pacientes con hepatitis B aguda, o los que son crónica, ¿no?, cuando dan positivo más de 6 meses, que tengan también los que son los factores de riesgo como uso de drogas inyectables, conductas sexuales de riesgo, pacientes con infección por VIH o por virus de la hepatitis C, o migrantes también de regiones de alta endemia, ¿no?, para virus de la hepatitis B como lo que es África, Asia, lo que es la Amazonía.
Además, también en los que son pacientes con carga viral baja o indetectable de virus de la hepatitis B, pero con aminotransferasas persistentes elevadas, ¿no? O con hepatitis inusualmente graves o prolongadas. Van a existir diferentes métodos para hacer este diagnóstico. La detención de la inmunoglobulina M anti-VHD es la prueba que se utiliza, ¿no?, de rutina en el medio para el diagnóstico y que va a estar idealmente acompañada, ¿no?, de la determinación del ARN viral por reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa reversa o RT-PCR, ¿no?, cuantitativa. ¿Cómo va a ser este tratamiento? Una vez que se realice el diagnóstico de la hepatitis delta, se debe instaurar el tratamiento. No se establece que el único tratamiento que se ha demostrado ser eficaz hasta el momento es la del interferón alfa pegilado. Este esquema de tratamiento es de 48 semanas, es independiente de los patrones de respuesta, es decir que aunque se tenga una respuesta temprana o no, se debe continuar hasta las 48 semanas si es bien tolerado. Cuando el paciente ya presenta replicación continua del virus de la hepatitis B evidenciada, ¿no?, en lo que es la carga viral de ADN, se recomienda adicionar la terapia con un análogo nucleósido, como se mencionó antes ya el entecavir o el tenofovir. Para lo que es el monitoreo ya del tratamiento para la hepatitis delta, se utiliza lo que es la determinación de la carga viral cada 3 meses. Se considera que el tratamiento va a ser satisfactorio cuando el genoma de este virus de la hepatitis delta es indetectable, pero se estima que alrededor de 25 al 30% de los pacientes logran niveles indetectables con el tratamiento, ¿no? Actualmente se vienen desarrollando nuevas alternativas terapéuticas, las cuales están siendo evaluadas en algunos ensayos clínicos. Entre ellos se menciona lo que es lonafarnib, el REP 2139 y el Mircludex B, ¿no? Y bueno, no va a existir vacuna para este virus de la hepatitis delta, pero lo primordial es evitar el contagio de la hepatitis B, ¿no? Por eso también se recomienda lo que es la vacunación contra el virus de la hepatitis B, el cual sería un medio de prevención. Bueno, ahora yo voy a continuar con la hepatitis C. En cuanto a la hepatitis C, esta es una inflamación del hígado debido a la infección por el virus de la hepatitis. Existen al menos 4 diferentes tipos de este virus, que son los genotipos 1, 2, 3 y 4. En cuanto a los genotipos 1 y 2, solo se han encontrado en el ser humano, y los genotipos 3 y 4 circulan en varios animales, entre ellos los cerdos, los jabalíes y los ciervos. Sin causarles enfermedad, infectan ocasionalmente al ser humano. Este virus pertenece a la familia de Epiviridae, mide 32 nanómetros de diámetro y está desprovisto de envoltura. Su genoma está constituido por una cadena simple de RNA. El tiempo de incubación es de 14 a 180 días. Hay 4 genotipos, como ya lo mencioné. Todos pueden causar la hepatitis viral aguda. En cuanto a los genotipos 1 y 2, generalmente causan brotes hídricos que están vinculados a la contaminación fecal del agua potable y la transmisión fecal oral de persona a persona. Se han producido brotes en China, en India, en México, en Pakistán, Perú, Rusia y centro y norte de África. Estos brotes tienen características epidemiológicas similares a las epidemias por el virus de la hepatitis A, que ya fue mencionada. También se producen casos esporádicos. No se han informado brotes en Estados Unidos ni en Europa Occidental. La mayoría de estos casos en el mundo desarrollado se presentan en viajeros que regresan de un país en desarrollo, pero se han descrito casos esporádicos no asociados con viajes. Y en cuanto a los genotipos 3 y 4, estos suelen causar casos esporádicos en lugar de brotes. La transmisión se efectúa por los alimentos y puede involucrar carne poco cocida o cruda. Se informaron acerca de casos asociados con el consumo de carne de cerdo, de ciervo y marisco. Originalmente no se pensaba en el virus de hepatitis C, que causara hepatitis crónica, cirrosis o estado de portador crónico. Sin embargo, informes documentan la hepatitis C crónica por genotipo 3 exclusivamente en pacientes inmunocomprometidos, incluyendo los receptores de trasplantes de órganos, pacientes que reciben quimioterapia contra cáncer y pacientes infectados por HIV. En cuanto al método de contagio, se transmite principalmente por vía fecal oral a través de aguas contaminadas y se manifiesta tanto en forma de casos aislados como de brotes epidémicos.
especialmente en áreas con condiciones sanitarias y suministro de aguas inadecuados. Este virus es endémico en muchas regiones de Asia, Oriente Medio, norte de África y América Central. Las circunstancias se dan cuando las aguas residuales sin tratar entran en contacto con el agua potable durante las épocas de fuertes lluvias, inundaciones, entre otros. El lavado, el riesgo y la preparación de la comida con agua contaminada con este virus pueden llevar a la aparición de brotes de hepatitis C, especialmente si es que esta comida se consume sin cocinar o si es que los manipuladores de esta están infectados por el virus y no guardan las medidas higiénicas apropiadas. Además, también en zonas consideradas como no endémicas, incluida España, cada vez se describen más casos autóctonos no relacionados con viajes a zonas endémicas. Por tanto, se debe considerar la infección por el virus de hepatitis E como una enfermedad emergente en nuestro país. Este virus también infecta a diversos animales. La observación de una elevada incidencia de la infección por virus de hepatitis C en el ganado porcino dio origen a los primeros estudios de vigilancia epidemiológicos en personas que estaban en contacto con cerdos. Actualmente existe evidencia de que la hepatitis C es una zoonosis, enfermedad que se transmite desde los animales a las personas, cuyo reservorio principal es el cerdo. La incidencia de transmisión de persona a persona es baja. Los casos documentados de contagio entre pacientes con hepatitis C, miembros de una misma familia, suponen tan solo entre un 1 a 2% del total de casos comunicados. Se ha postulado que el aumento de casos de hepatitis C podría estar relacionado con la llegada de población inmigrante proveniente de áreas endémicas. Sin embargo, los datos obtenidos en nuestro país no parecen indicar que dicho grupo poblacional deba considerarse una fuerte clara de riesgo de transmisión del virus de hepatitis C. También se han observado otras vías de transmisión, pero explican un número mucho menor de casos. Estas vías son la vía de transfusión de hemoderivados infectados y la transmisión vertical, que viene a ser la de una embarazada a su feto. En cuanto al cuadro clínico de esta hepatitis C, el periodo de incubación tras la exposición oscila entre 2 a 10 semanas, con una media de 5 a 6 semanas. Las personas infectadas empiezan a excretar el virus desde pocos días antes, desde el inicio de la enfermedad, hasta unas 3 a 4 semanas después. En zonas muy endémicas, la infección sintomática es más frecuente en los adultos jóvenes, en un rango de edad de 15 a 40 años, aunque los niños también pueden contraer la infección. No suelen presentar síntomas o tan solo una enfermedad leve y aniréctica, por lo que no se llega a diagnosticar. Los signos y síntomas característicos son, en una fase inicial, fiebre, disminución del apetito, náuseas, vómitos que dura algunos días. Algunas personas pueden tener también dolor abdominal, prurito, erupciones cutáneas o dolores articulares. Otro viene a ser la ictericia, acompañada de orina oscura y heces claras, y un ligero aumento del tamaño del hígado, hepatomegalia, con dolor a la palpación. Estos síntomas, que suelen ser indistinguibles de los que se caracterizan a otras enfermedades hepáticas, duran normalmente entre 1 a 6 semanas. En raras ocasiones, la hepatitis E aguda puede ser grave y dar lugar a una hepatitis fulminante, como una insuficiencia hepática aguda, que puede ser mortal. La hepatitis fulminante es más frecuente durante el embarazo. Las gestantes con hepatitis C, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, corren mayor riesgo de insuficiencia hepática aguda y de muerte propia y del feto. En el tercer trimestre se han registrado tasas de letalidad de hasta un 20 a 25%. Se han descrito casos de infección crónica por este virus de hepatitis C de los genotipos 3 y 4 en personas inmunodeprimidas, sobre todo en receptores de trasplantes y pacientes tratados con inmunodepresores. No obstante, son casos infrecuentes. El diagnóstico de la hepatitis C no se puede distinguir clínicamente de otros tipos de hepatitis víricas agudas. Sin embargo, la sospecha puede ser firme cuando sean condiciones epidemiológicas propicias, por ejemplo, si es que se registran varios casos en municipios distintos de zonas endémicas, si es que hay riesgo de contaminación de agua, si la enfermedad es más grave en las embarazadas o si ya se ha descartado la hepatitis A. El diagnóstico definitivo de este virus de hepatitis E suele basarse en la detección de sangre de anticuerpos inmunoglobulina M específicos contra este virus. La prueba, que suele basar en las zonas donde la enfermedad es frecuente, se dispone de pruebas rápidas para su uso en el terreno. Otra prueba utilizada es la reacción de cadena de polimerasa con retotranscriptasa,
que permite detectar el ARN del virus de hepatitis C en la sangre o las heces. Sin embargo, este solo se realiza en laboratorios especializados. Esta prueba es especialmente necesaria en las zonas donde la hepatitis C no es frecuente y en casos poco comunes de infección crónica por este virus. El tratamiento, no hay un tratamiento específico para hepatitis C. Se ha valorado la administración de inmunoglobulinas obtenidas a partir del suero procedente de habitantes de regiones endémicas para el virus de hepatitis C como la inmunización pasiva sin tener éxito. Tras la infección por el virus de hepatitis C se produce un aumento de anticuerpos específicos y además las personas infectadas por este virus están normalmente protegidas de sucesivas epidemias. Ambas evidencias apoyan la teórica viabilidad de la vacunación frente al virus. Los grupos poblacionales que más se podrían beneficiar de esa vacuna serían las mujeres embarazadas, los habitantes de las regiones endémicas, los viajeros a estas áreas. La ausencia de un cultivo celular susceptible al virus de hepatitis C ha impedido el desarrollo de vacunas con virus vivos, atenuados o inactivados, de modo que hasta la fecha no se dispone de vacunas comerciales frente al virus de hepatitis C. Le doy paso a mi compañera. Hola chicos, sí, bueno, continuando entonces con, terminando, nos falta todavía, disculpe doctora, hepatitis crónica, es la última exposición. Ya. Bueno, entonces vamos a hablar entonces acerca de la hepatitis crónica. Bueno, vamos a empezar con una pequeña definición, pero antes mencionar las características que, bueno, esta hepatitis crónica, por tener una evolución de más de 6 meses y también presentar remisiones, es una, digamos que es una de las características más importantes que hay que tener en cuenta en la misma evolución de la enfermedad, ya que el 90% de los casos el agente etiológico pues, son los virus, ¿no? Específicamente el virus B, C y D. Ahora, la hepatitis crónica, aunque ocurre con mucha menor frecuencia que la hepatitis viral aguda, puede también durar años o en este caso décadas, ¿no? Y en muchas personas es bastante leve y no va a causar ninguna lesión hepática significativa. Sin embargo, en algunas personas que tienen inflamación continua puede ir deteriorando lentamente, en este caso, pues el órgano afectado es el hígado, conduciendo finalmente a la cirrosis, ¿no? Que ya pues, es ahí donde va a haber la cicatrización grave, severa del hígado. Y pues también puede llevar a una insuficiencia hepática y a veces a un cáncer hepático. Pues la definición entonces de la hepatitis crónica va a ser una enfermedad que se va a caracterizar por la inflamación y necrosis del tejido hepático de diferente etiología por más de 6 meses y con remisiones espontáneas. Otras también le definen como, bueno, el paciente con daño hepático con evidencias clínicas, bioquímicas y histológicas por más de 6 meses. Bueno, en cuanto a la evolución de la hepatitis, podemos mencionar de que se produce generalmente a muy largo plazo, ¿no? Desde el momento de la infección y puede ser de la misma independientemente del agente causal, consistiendo en la instauración de una cirrosis hepática y, bueno, posterior a la aparición de las complicaciones de la misma, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, podemos mencionar que, bueno, la hepatitis crónica, la etiología de la hepatitis crónica, pues son los virus, ¿no? De las hepatitis, en este caso tipo B, C y D, son aquellas que llegan a la cronicidad, excepto de la hepatitis A. En este caso también tenemos otros virus sin especificar que van a ser, por ejemplo, de la hepatitis autoinmune, de la cirrosis biliar primaria, de la hepatitis alcohólica, bueno, hepatitis inducida por drogas, enfermedad de Wilson, la hemocromatosis y la hepatitis crónicas criptogénicas. En el caso de la hepatitis autoinmune es identificada por básicamente características inmunológicas y autoinmunes, ¿no? De anticuerpos circulares y niveles de globulinas séricas elevadas. En el caso de la cirrosis biliar primaria, pues básicamente aquí es debido a una colangitis destructiva de biliares, ¿no? Intrahepáticos. En el caso del consumo de alcohol, es un espectro de las anormalidades histológicas hepáticas,
como por ejemplo empezando con una esteatosis, ¿no? También puede haber una esteatohepatitis o hepatitis alcohólica, o bueno, en este caso ya llegando a ser mucho más grave, pues la cirrosis, ¿no? También tenemos la hepatitis, como mencioné, inducida por drogas, pues esta se asocia con drogas y toxinas. Y bueno, también los desórdenes metabólicos hereditarios, ¿no? Como por ejemplo podría ser una hepatoesteatosis familiar, una galactosemia, y entre otros desórdenes adquiridos, ¿no? En cuanto a la enfermedad de Wilson, tenemos a los desórdenes genéticos que causa acumulación de cobre en diferentes órganos. En la hemocromatosis se caracteriza por los depósitos de hierro y bueno, la hepatitis criptogénica, una lesión necroinflamatoria difusa del hígado, ¿no? Donde pues, aquí es difícil poder identificar el origen o la etiología. En el caso de, bueno, los métodos de contagio ya lo hemos visto desde un comienzo, pero bueno, vamos a mencionar algo un poco más breve, en los cuales la hepatitis B, pues las formas de transmisión pues van a ser de forma vertical por el paso de la madre portadora al hijo en el momento del parto, de una forma, disculpen, una forma horizontal de persona a persona por contacto ya sea de fluidos corporales, siendo de gran importancia los intercambios sexuales y bueno, las transfusiones sanguíneas, ¿no? O también sus derivados como la utilización de inyecciones inadecuadas o también trasplantes de órganos. En el caso de la hepatitis C, bueno, principalmente es por vía parenteral y bueno, dentro de ello, el 40-45, de los 40-50% de los pacientes con hepatitis C crónica carecen de factores de riesgo y dentro de los cuales también se asocian al uso de drogas, ¿no? En este caso intravenosas, también por compartir jeringas, vía materno-fetal, relaciones sexuales, etc. En el caso de vías de transmisión no percutáneas, como por ejemplo la sexual y la perinatal, son ineficientes debido a que se presentan en estos bajos niveles de viremia, ¿no? En el caso de la hepatitis D, bueno, la vía principal de transmisión son las mucosas inaparentes, una vía transcutánea o intrafamiliar dentro de ello tenemos el contacto de sangre infectada, ¿no? También transfusiones no seguras, contacto de personas contagiadas con la hepatitis B y bueno, aplicación de drogas, ¿no? Intravenosas con instrumentos también infectados. Ahora, en el caso de las manifestaciones clínicas, bueno, podemos aquí mencionar de que el cuadro clínico del paciente con hepatitis crónica va a presentar una sintomatología inespecífica, que pueden permanecer asintomáticos durante meses y años y bueno, el diagnóstico puede ser un hallazgo clínico. Otros pacientes pueden también tener un cuadro clínico severo, bueno, que en este caso es llamado también hepatitis crónica activa, que se presenta con lo que son fatigas, malestar, anorexia, un dolor en el hipocondrio derecho y bueno, la presencia de estigmas hepáticos. Y en estos cuadros, por ejemplo, de inflamación hepática, que son silentes, pueden estar presentes por muchos años, como dije en su momento, como que asintomáticos, sin ser tratados, ¿no? Y con los cuales evolucionan ya a una insuficiencia hepática o también podría ser a un cáncer hepático. Y dentro de la sintomatología clásica que podría presentarse ya sea con cronicidad o sin cronicidad, tenemos por ejemplo la sensación de cansancio, dolores musculares, malestar abdominal, fiebres, náuseas, vómitos, la ictericia, también tenemos las deposiciones color claro, leucolia, o en este caso también orinas de color amarillo, café oscuros, ¿no? Cargadas. Y en el caso también de ojos y piel, bueno, la ictericia como ya mencioné, ¿no? Ahora, en cuanto al diagnóstico, bueno, aquí para el diagnóstico tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la historia clínica y también la exploración física. Pero en este caso, en particular, el objetivo ya sea, digamos, lo que incluye, mejor dicho, para tener un mejor pronóstico del paciente, es justamente evidenciar entre los hallazgos elevaciones, por ejemplo, de las transaminasas, la hiperbilirrubinemia, también tenemos elevación del
de la gamma-glutaminostransferasa, a la hipoalbuminemia, una pancitopenia, la anemia, ¿no? Debido a que el paciente es crónico, una leucopenia o una trombocitopenia. Y en el caso de exámenes de imágenes, podemos, por ejemplo, tener aquí lo que son la ecografía, ¿no? Que es un estudio complementario que nos va a ayudar a darnos más información de las características macroscópicas del hígado y, y también de otros órganos, ¿no? Y también, por ejemplo, al realizar el Doppler se puede también evidenciar signos de hipertensión portal. En el caso de la endoscopía, está indicada en los pacientes con daño hepático crónico para evaluar la presencia de varices gastroesofágicas por hipertensión portal. Y en un caso de estudio ya anatomopatológico, pues va a confirmar el diagnóstico de hepatitis crónica y también va a precisar el grado de actividad necroinflamatoria y la presencia de fibrosis. Además, también excluye otras lesiones y en algunos casos puede también ayudarnos a comprobar la etiología. Bueno, en cuanto al tratamiento, podemos tener aquí medidas generales, ¿no? Teniendo en cuenta primero el estilo de vida saludable del paciente, tomando en cuenta el consumo de antioxidantes, bueno, una dieta equilibrada, ¿no? Baja en grasas, ejercicios, pero sobre todo tratar la etiología de fondo, ¿no? Mediante los objetivos que se dean en caso sea una hepatitis B, C, D, eh, eh, y por ejemplo en el caso de la hepatitis B, tenemos por ejemplo aquí dentro de del tratamiento eh, que, los, que el paciente, que el objetivo, mejor dicho, que tiene ese tratamiento es suprimir la replicación de los virus antes de que el daño hepático sea significante e irreversible. El punto final de la terapia es aclarar el antígeno, el antígeno de superficie del virus y el DNA viral del suero, ¿no? Y mejorar así el daño hepático, disminuir también el antígeno de superficie del virus de la hepatitis, en este caso, por ejemplo, de la hepatitis B y el carcinoma también hepatocelular. En el caso del tratamiento para la hepatitis C, bueno, es disminuir los síntomas, abolir la actividad de la enfermedad, prevenir el desarrollo también de la fibrogénesis y carcinoma hepatocelular. Bueno, aunque se menciona que tal vez lo más importante sea la desaparición del RNA del virus de la hepatitis C, ¿no? En el caso de la hepatitis D, tenemos, por ejemplo, el tratamiento que también se trata de suprimir la replicación del virus de hepatitis D, inducir la remisión de la enfermedad hepática mediante el interferón y en el caso, bueno, la hepatitis alcohólica que mencionamos en la etiología, que también llegando ya a una cronicidad debido a la cirrosis, podríamos también tener medidas generales, ¿no? Como la abstinencia de alcohol, la dieta y un tratamiento específico con corticosteroides, insulina, alimentación también ricas en aminoácidos y bueno, tratamiento con colchicina, ¿no? Bueno, eso sería todo, doctora, gracias. Muy bien, chicos, una clase bastante larga, pero extensa e importante, ¿no? Solamente recalcarles lo primordial. Los síntomas de la hepatitis generalmente suelen ser generales, ¿no? Pueden pasar simplemente con hiporexia, náuseas, malestar general, vómitos, ¿no? Cuando ustedes solicitan a los pacientes dentro de los exámenes generales del hemograma, aparte piden perfil hepático, lo que ustedes van a encontrar es las transaminadas elevadas, ¿no? Predominio de TGP, que eso es lo que a nosotros nos importa, ¿no? Lo que nos va a diferenciar de un proceso obstructivo es precisamente la presencia de fiebre. Si primero fue fiebre y luego fue la ictericia, es un proceso infeccioso. Si primero fue la ictericia y luego fue la fiebre, es un proceso obstructivo, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho. La clínica manda. Ahora, lo que ustedes tienen que recordar también es la epidemiología.
En el país lo que nosotros tenemos es hepatitis A, hepatitis B, C, D y E, ¿no? La hepatitis B y la hepatitis C y la hepatitis E son muy endémicas tanto de la zona de la Sierra Central, Cusco, Ayacucho, Purímac y la parte, todo lo que es la selva. En Lima sí se ha detectado ya en uno de los estudios lo han reportado que hay casos de hepatitis C reportados y registrados en lo que es Villa María del Triunfo. Estos casos suelen remitir simplemente con sintomáticos, la mejoría puede durar entre 2 semanas a un mes. El problema viene siendo ya cuando hay cronicidad, ¿no? Dentro de las que van a evolucionar a cronicidad son la hepatitis B, la hepatitis C y la hepatitis C. Lo que ustedes les tienen que preocupar en los pacientes que tienen hepatitis es aquellos que puedan irse falla aguda fulminante, ¿no? Sobre todo B, D y E. Entonces, para esos pacientes ustedes tienen que monitorizar el estado del sensores, si tienen cefalopatía o no, el perfil hepático para que vean cómo van las transaminasas. Cuanto más aumente transaminasas quiere decir que está perdiendo, está quemando hígado y lógicamente la falla hepática va a ser mucho más fulminante y pueden entrar a ensangrado. Tienen que pedirle el dosaje de lo que es tiempo de protombina, ¿no? Mucho cuidado con las hepatitis agudas. Nosotros hemos tenido ya acá en el hospital un caso de hepatitis aguda fulminante B, un joven de 16 años que entró al servicio, transaminasas volando en 1000, 2000, en una evolución muy rápida, no ingresó con nosotros y falleció en un lapso de 48 horas, ¿no? Entonces, mucho cuidado con las hepatitis, nunca olvidar monitorizarlas ante el riesgo de que puedan evolucionar a fulminantes. En cuanto a lo que es cronicidad, lo que más suelen dar son los interferones, dependiendo del sistema de salud en el que estén. En el MINSA el tratamiento está a cargo del infectólogo, las hepatitis crónicas lo ve infectología y a nivel de salud lo ve el hepatólogo, ¿no? El gastroenterólogo hepatólogo. Y eso va a depender de quién lo trate, de los protocolos que se establezcan en cada institución. ¿Tienen alguna pregunta, señores? Hola. Díganme. Bueno, señores, si no hay preguntas, buenas tardes. A ver, díganme, por favor. Sí, doctora, disculpe, ¿puede repetir lo que comentó acerca de si primero es la fiebre y luego es la ictericia? Ah, ya, para diferenciar cuando les viene un paciente con ictericia a la consulta, si es un proceso infeccioso, de si es un proceso obstructivo, si primero es la fiebre y luego se pone ictérico, es un proceso infeccioso. Si primero se puso amarillo y luego hace fiebre, es un proceso obstructivo. Ese es el orden. Gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta más, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno. Buenas tardes, doctores. Estudien mucho. Buenas tardes, doctora. Sí, una pregunta, doctora. ¿La esteatosis hepática puede llegar a convertirse en una cirrosis? Sí, la esteatopatitis, pero ese es otro tema, ¿eh? No está como parte de lo que es las hepatitis virales agudas. La esteatopatosis grasa no alcohólica sí se puede convertir en cirrosis, ¿no? Para que pase a cirrosis, histopatológicamente hablando, debe pasar por fibrosis de primer grado, segundo grado, tercer grado, finalmente cirrosis. Entonces empiezan con una esteatosis que es un hallazgo netamente ecográfico que la mayoría de las personas lo solemos tener. El problema es cuando ya va a haber variaciones en la ecogenicidad, en la dieta y los factores, otros factores como que tenga diabetes, obesidad y lo pueda llevar a que esa esteatosis avance hacia una esteatopatitis cirrótica grasa no alcohólica, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ninguna.
Buen día, señores. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego.